Jezebel, la emblemática princesa fenicia, eternó su nombre con actos de extrema maldad y manipulación. Su trayectoria en el reino de Israel dejó marcas indelebles, impulsando una cultura de idolatría y corrupción espiritual. Con una idea que bordeaba la astucia, estableció la apostasía y las prácticas de adoración pagana. Su influyente matrimonio político sirvió como base para la dominación que superó los límites de la justicia. Conocido por su frialdad, Jezebel ejecutó órdenes sin remordimiento, incluso eliminando brutalmente inocentes. Sus actos inhumanos revelaron un corazón corrupto, marcado por la apostasía y la idolatría desenfrenada. La presión sobre la gente, junto con la persecución religiosa, instigó la adopción de la adoración pagana de una manera abrumadora. Esta postura despiadada mostró cómo la corrupción espiritual podría infiltrarse en las estructuras del poder. La figura de Jezebel conmocionó a los habitantes del reino de Israel, desafiando las costumbres y la moral vigente. Su influencia fenicia, junto con métodos implacables, inauguró una era de incertidumbres y desorden. Con tácticas impregnadas por falsas acusaciones, manipuló escenarios en los que se distorsionó la justicia. Incluso en medio de la creciente idolatría, su presencia siguió siendo un signo inconfundible de decadencia y maldad. Al actuar con absoluta crueldad, Jezebel demostró que el poder podría pervertirse hacia la perdición. Su trayectoria es una alerta sobre la influencia corrupta de la adoración pagana y la apostasía devastadora. Los ecos de sus actos resuenan como lecciones de cómo la corrupción espiritual contamina las relaciones de poder. Para aquellos que buscan comprender los riesgos de la fe distorsionada, Jezebel sigue siendo un ejemplo eterno del mal. Jezebel se unió al rey Ahab en un matrimonio político que transformó el escenario del reino de Israel. La alianza, marcada por la influencia fenicia, fue la puerta de entrada a una nueva era de prácticas paganas. La unión estratégica estableció un clima donde la idolatría y la apostasía comenzaron a dominar los corazones. Con este vínculo, la nación fue seducida gradualmente por una adoración pagana que descartó la verdadera fe. En esta unión, la persuasión de Jezebel fue crucial para reorientar las prioridades del rey. Ella convenció de que terminó construyendo templos dedicados a Baal y Aseria, reforzando la idolatría en el trono. Su influencia causó un cambio radical en los rituales y costumbres de las personas. Así, el reino de Israel se sumergió en una práctica de adoración pagana que desafió los preceptos divinos. La introducción de estas prácticas trajo consigo un clima de apostasía que sacudió estructuras espirituales. La propagación de la idolatría ha creado un ambiente propicio para la corrupción espiritual y la degradación moral. Los efectos de esta influencia se sintieron no solo en la política sino también en la esencia de la fe de la gente. El episodio demostró cómo la seducción por el poder y la influencia puede desviar a una nación de sus valores originales. Incluso en medio de la resistencia y alertas de los profetas, la semilla de la idolatría estaba profundamente arraigada. La tensión entre las costumbres antiguas y las nuevas prácticas paganas ha generado conflictos que han durado con el tiempo. La coexistencia entre la tradición de la dinastía de David y las desviaciones traídas por este enlace destacó la dualidad del poder. El legado de Jezebel, impregnado en la historia, sigue siendo un ejemplo vivo de las consecuencias de un matrimonio político corrupto. En el corazón del reino de Israel, la tensión entre la fe genuina y la idolatría alcanzó niveles alarmantes. Jezebel, despiadado en su persecución religiosa, eliminó a los profetas sin dudarlo. Entre estos, se destacó al valiente profeta Elaiche, que se levantó contra el yugo de la apostasía. Su postura desafiante inspiró a muchos a cuestionar la corrupción espiritual establecida por la adoración pagana. En el escenario épico del Monte Carmel, Elías se enfrentó a los sacerdotes de Baal y Será firmemente. Él ha demostrado, de una manera práctica y sorprendente, que la verdadera fe supera cada forma de idolatría. Al ver el poder divino manifiesto, la esperanza renació a los oprimidos del reino de Israel. Para aquellos que desean entender y aplicar esta lección, recomiendo leer obras que profundicen la vida del profeta Elaiche. La confrontación no fue solo un choque físico, sino un hito espiritual que resuena hasta el día de hoy. La victoria de Elaiche sobre los falsos profetas mostró los peligros de la fe distorsionada y las prácticas paganas. Esta batalla, marcada por el coraje y la revelación divina, sirve como un ejemplo para todos nosotros.
Es una lección viva sobre cómo la verdad y la justicia pueden prevalecer incluso ante la persecución y la apostasía. El episodio de Elaíche y los falsos profetas refuerzan la importancia de resistir la influencia corrupta. La profecía de Elaíche, que presagió la caída de aquellos que promovieron la idolatría, se hace eco de los tiempos. Cada generación puede inspirarse en este ejemplo para enfrentar desafíos con la fe y la determinación. Que el recuerdo de esta confrontación motiva la búsqueda de una transformación interna, alejando cada forma de corrupción espiritual. Jezebel, con astucia y crueldad, ideó la caída de Nabote, un hombre justo y justo. Usando una falsa acusación, distorsionó la verdad para ocultar sus intereses. Al explorar el matrimonio político, allanó el camino hacia el viudo de Nabot. Esta trama revela cuán profunda puede ser la corrupción espiritual cuando el poder se distorsiona. El episodio que involucra a Nabote expone la maldad que plagó el reino de Israel. La falsa acusación fue el desencadenante de un plan meticuloso que benefició al rey Ahab. Con una influencia fenomenal y la promoción de la adoración pagana, sus actos han sido llenos de impunidad. La persecución religiosa y la manipulación se entrelazaron, erosionando los fundamentos de la justicia. Cada detalle de la conspiración muestra la articulación de una política de asesinato y error. La ambición y la sed de poder lideraron la trama, afectando la fe y los valores de la gente. El deshonorable viudo Nabote simbolizó la ruptura de los preceptos de la dinastía David. El episodio se convirtió en un hito de la injusticia y una advertencia contra la corrupción espiritual. El trágico caso del viudo Nabot se hace eco de los peligros de la manipulación política. Jezebel ha demostrado que cuando prevalecen la adoración pagana y la persecución religiosa, el reino se desmorona. Sus actos implacables son un ejemplo para reflexionar sobre los riesgos de la falsa acusación. Para aquellos que buscan justicia y verdad, esta historia inspira una profunda revisión de los valores. En el apogeo de su imperio de corrupción, la muerte de Jezebel marcó el final de una era de desorden en el reino de Israel. Desde los tiempos de la persecución religiosa, su trayectoria ha sido impregnada por la influencia fenicia y la difusión de la adoración pagana. La profecía de Elaíche, que advirtió sobre el destino de quienes abrazaron la apostasía, anunció un resultado trágico e inevitable. Cada acto de manipulación, desde el matrimonio político hasta el rey, Ahab y las falsas acusaciones contra Nabot, seleccionó su oscuro destino. El clímax de su historia ocurrió cuando Jezebel fue expulsado brutalmente de un palacio, en un acto que sorprendió a todos. El tráfico de caballos en su cuerpo simbolizó la violencia de la justicia divina, imprimiendo un final inusual. Poco después, los perros devoraron Jezebel, cumpliendo con precisión de la profecía de Elaíche y castigando su corrupción espiritual. Este episodio emblemático muestra que el abuso del poder y la adoración pagana no pueden escapar de la retribución divina. La trágica muerte de Jezebel sirve como una advertencia para los líderes que, con prácticas idolatrales y acusaciones falsas, dirigen la fe de la gente. Por lo tanto, muchos se pierden al tratar de apoyar los imperios basados en la apostasía y la persecución religiosa. La lección es clara: la corrupción espiritual y la manipulación política tienen consecuencias inevitables, incluso alcanzando reyes de Israel y Judá. Inspírate esta historia para buscar integridad, utilizando lecturas edificantes como Quien piensa, enriquece para repensar sus valores. El violento final de Jezebel, sellado por la profecía de Elaíche, reafirma que la desviación moral nunca permanece impune. Su destino, marcado por una muerte cruel, muestra que el camino de la apostasía y la adoración pagana conduce a un final trágico. Incluso con el poder del matrimonio político y la influencia que tuvo, la verdad resultó irreversiblemente. Este relato impactante nos recuerda que la justicia divina es implacable y que incluso la reina de la corrupción espiritual encontrará su caída. Incluso después de la muerte de Jezebel, marcado por el trágico episodio en el que los perros devoraron a Jezebel, su legado no se extinguió. La profecía de Elaíche continuó haciendo eco, recordando que la corrupción espiritual va más allá del final de un reinado. La sombra de la idolatría y la adoración pagana instituida bajo su influencia persistió en el reino de Israel. Esta atmósfera de apostasía dejó en claro que la inmoralidad, una vez sembrada, germina durante generaciones.
La unión para el matrimonio político entre Jezebel y el rey Ahab solidificó una alianza impregnada por la influencia fenomenal. Tal pacto aumentó la difusión de prácticas que exaltaron a Baal y Asero, profundizando la idolatría. La propagación de la apostasía, junto con una intensa persecución religiosa, alteró irreversiblemente la dirección del reino de Israel. En cada templo ritual y erigido, la marca de la adoración pagana se parecía al precio de la corrupción espiritual. El legado negativo de Jezebel ha alcanzado niveles tan profundos que casi comprometió la continuidad de la dinastía de David. Muchos historiadores afirman que su influencia incluso amenazó el linaje de los reyes de Israel y Judá. La memoria de la falsa acusación contra Nabote y la usurpación de los biedos de Nabote sigue siendo un símbolo de las injusticias de esa época. Cada episodio resuena como una advertencia sobre los peligros de permitir que la corrupción espiritual se basa en el poder. Incluso a lo largo de los siglos, las cicatrices dejadas por su trayectoria sirven como una lección para todas las generaciones. Las enseñanzas del profeta Ilaiche, que se atrevió a enfrentar los abusos de la adoración pagana, continúan inspirando la lucha contra la apostasía. La compleja trama que involucró matrimonios políticos, falsas acusaciones y persecución religiosa revela la persistencia de la corrupción. Que esta reflexión motiva una búsqueda constante de renovación interna y vigilancia contra prácticas que amenazan la fe. Al reflexionar sobre la trayectoria de Jezebel y sus acciones, estamos invitados a examinar nuestra propia caminata. La historia narrada, llena de manipulación e idolatría, fomenta la búsqueda de fe auténtica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la corrupción espiritual puede infiltrarse incluso en las instituciones más sólidas? Que este viaje sirva como una advertencia para repensar nuestros valores y actitudes diarios. La narración que atraviesa el reino de Israel, marcada por los matrimonios políticos y la persecución religiosa, revela la urgencia del cambio. Cada episodio, desde la falsa acusación contra Nabot hasta la profecía de Ilaiche, nos insta a cuestionar cuál es el precio de nuestra propia integridad. El legado de una era de adoración pagana y apostasía nos desafía a rescatar la esencia de la verdadera fe. Que este reflejo sea el punto de partida para cambiar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Es hora de transformar el conocimiento en acción. Busque comprender errores pasados para construir un futuro más amplio. Pregúntese cómo puedo aplicar estas lecciones para superar la influencia negativa en mi vida. La historia de Jezebel nos enseña que incluso ante la corrupción e idolatría, siempre hay espacio para la redención. Permítete cuestionar, aprender y actuar, rescatar valores que promueven la justicia y la integridad. Te invito a suscribirte al canal y activar notificaciones para no perder más contenido que inspire la transformación personal. Que esta narración sea el impulso necesario para un viaje de autoconocimiento y renovación espiritual. Comparta sus reflexiones y alienta a otros a embarcarse en esta caminata hacia una vida más completa. ¿Estás listo para actuar y transformar tu realidad en función de estas poderosas lecciones?